Bienvenidos a mi canal, un espacio donde exploramos el fascinante mundo del entretenimiento, las celebridades y todas esas noticias que nos hacen vibrar. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Y créanme, hoy tenemos un tema que les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, el mismísimo. Ese hombre que roba suspiros, que tiene a medio mundo enamorado y que, bueno, acaba de confirmar algo épico. Algo que va a revolucionar, literalmente todo. ¿Listos para descubrir qué es? Pues quédense hasta el final, porque les prometo que la espera valdrá la pena. Y como siempre, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes, así que, a darle. Bien, hablemos de Can Yaman. ¿Quién no lo conoce? Para aquellos que vivan en una cueva, Can Yaman es un actor turco que se ha convertido en una superestrella a nivel internacional. Su carisma, su talento y digamos, su atractivo físico han conquistado corazones en todo el mundo. Desde que saltó a la fama con series como Erkenci Kuş y Dolunay, la vida de Can Yaman ha sido una montaña rusa de éxito, fama y por supuesto muchísimos proyectos. Pero, ¿qué es lo que ha confirmado que es tan épico? Pues, queridos amigos, prepárense porque la noticia es una nueva serie. Sí, una nueva serie protagonizada por Can Yaman. Pero no cualquier serie, sino una que promete romper récords y llevar al actor a un nivel completamente nuevo. Y lo mejor de todo es que no solo es una serie, sino que también hay una nueva productora involucrada. Ahora entremos en detalles, porque esto es lo que realmente importa. La serie se llama Sandokan, y es una adaptación del famoso personaje literario creado por Emilio Salgari. Para los que no lo conozcan, Sandokan es un pirata malayo, un héroe romántico, un aventurero audaz y por supuesto, un icono. La historia está llena de acción, romance e intriga, y todo ambientado en un entorno exótico y fascinante. Imaginen la emoción de ver a Can Yaman en el papel de Sandokan, surcando los mares, luchando por la justicia y conquistando corazones con su espada y su mirada. Literalmente el sueño de muchos. Pero lo interesante no solo reside en la trama y el personaje, sino también en la producción. Esta serie está siendo producida por Lux Vide, una productora italiana con una larga trayectoria y un prestigio enorme en el mundo de las series y películas. Han trabajado en proyectos increíbles, con una calidad visual y narrativa impecable. Esto significa que Sandokan promete ser una producción de altísimo nivel, con efectos especiales impresionantes, vestuario espectacular y una puesta en escena que nos transportará directamente al mundo de Sandokan. La confirmación de esta serie no solo es una gran noticia para los fans de Can Yaman, sino también para la industria del entretenimiento. Es una apuesta importante que demuestra la ambición del actor y su deseo de seguir explorando nuevos horizontes. Ya sabemos que Can Yaman es un actor versátil, capaz de interpretar tanto papeles románticos como personajes más complejos y dramáticos. Y estoy seguro de que en Sandokan nos sorprenderá una vez más con su talento y su dedicación. Pero, ¿qué más sabemos sobre Sandokan? Pues aunque la información oficial aún es limitada, se han filtrado algunos detalles que nos tienen aún más emocionados. Por ejemplo, se rumorea que la serie será rodada en diferentes locaciones alrededor del mundo, incluyendo Italia, y posiblemente otras locaciones exóticas. Esto nos da una idea de la magnitud de la producción y de la inversión que se está haciendo en ella. Además, se habla de un reparto internacional, con actores de diferentes nacionalidades que se unirán a Can Yaman en esta aventura. Imaginemos las posibilidades. Otro aspecto interesante es que Can Yaman no solo será el protagonista de la serie, sino que también estará involucrado en la producción ejecutiva. Esto demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de aportar su visión creativa. No solo es un actor, sino también un hombre de negocios con una gran visión. Esto le da un control significativo sobre la narrativa y la estética de la serie, lo que seguramente se traducirá en un producto más auténtico y fiel a su visión. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tendrá esta serie en la carrera de Can Yaman. Sandokan es un proyecto ambicioso que le permitirá consolidar su estatus como estrella internacional. Es una oportunidad para llegar a un público aún mayor y para demostrar su valía como actor. Y estoy seguro de que lo hará con creces. La elección de un personaje tan icónico y la asociación con una productora de renombre son señales claras de que Can Yaman está apuntando a lo más alto.
Pero, ¿cómo reaccionaron los fans ante esta noticia? Pues, la respuesta es clara, con euforia. Las redes sociales se explotaron con comentarios, memes y todo tipo de muestras de entusiasmo. Los fans de Kan-Yaman están ansiosos por ver a su ídolo en acción, encarnando a este legendario personaje. Y honestamente no los culpo. La idea de ver a Kan-Yaman en la piel de Sandokan es simplemente irresistible. El hashtag #Kan-Yaman Sandokan se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas, demostrando el poder de convocatoria del actor y la expectación que genera su nuevo proyecto. En cuanto a las expectativas, son muy altas. Los fans esperan una serie épica, llena de acción, romance y aventura. Esperan una producción de calidad, con una trama cautivadora y unos personajes memorables. Y sobre todo, esperan ver a Kan-Yaman brillando con todo su esplendor. Y estoy convencido de que no se sentirán decepcionados. La comunidad de fans ha estado activa, discutiendo en foros y redes sociales sobre posibles actrices para interpretar a Lady Mariana, la amada de Sandokan, y especulando sobre la fidelidad de la adaptación al material original. Y para hacer el asunto aún más interesante, existen algunos rumores sobre la posible fecha de estreno. Aunque no hay nada confirmado, se especula con que Sandokan podría llegar a las pantallas a finales de 2024 o principios de 2025. La espera será larga, pero estoy seguro de que valdrá la pena. Este periodo de espera es propicio para que los fans se sumerjan en la lectura de las novelas de Salgari, revivan las adaptaciones cinematográficas anteriores y profundicen en la historia del pirata malayo, preparándose para la llegada de la nueva serie. ¿Pero por qué esta serie es tan importante? Bueno, Sandokan representa un paso más en la internacionalización de Kan-Yaman. Le abre las puertas a un mercado aún más amplio y le permite trabajar con profesionales de diferentes países. Es una oportunidad para crecer como actor y para seguir expandiendo su carrera. Además, la serie tiene un potencial enorme para generar ingresos y para aumentar la popularidad de Kan-Yaman en todo el mundo. Este proyecto podría catapultarlo a la fama global, consolidándolo como uno de los actores más solicitados del momento. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tendrá en la cultura popular. Sandokan es un personaje icónico que ha inspirado a generaciones de lectores y espectadores. La nueva serie tiene el potencial de revivir este personaje y de presentar su historia a una nueva audiencia. Es una oportunidad para rendir homenaje a la obra de Emilio Salgari y para mantener vivo el legado de Sandokan. La adaptación a la pantalla de un personaje tan arraigado en la cultura popular siempre conlleva riesgos, pero la elección de Kan-Yaman para el papel principal sugiere un enfoque fresco y moderno, que podría atraer tanto a los fans de siempre como a nuevos seguidores. Además, la serie podría generar un gran interés en la cultura turca, especialmente por la presencia de Kan-Yaman. Podría impulsar el turismo en Turquía y aumentar el conocimiento del país en el extranjero. Es una oportunidad para promover la cultura turca y para dar a conocer a los actores y profesionales del país. La proyección internacional de la serie podría servir como una ventana para mostrar la riqueza cultural y artística de Turquía, impulsando el interés en sus producciones televisivas y cinematográficas. En definitiva, Sandokan es un proyecto ambicioso y prometedor que tiene el potencial de cambiar el curso de la carrera de Kan-Yaman. Es una serie que promete emocionar, entretener y conquistar a audiencias de todo el mundo. Y estoy seguro de que será un gran éxito. La combinación de un personaje icónico, un actor carismático y una producción de alta calidad augura un futuro brillante para esta serie. Pero profundicemos un poco más en los aspectos que hacen de Sandokan un proyecto tan atractivo. Hablemos de la productora Lux Vide. Esta compañía italiana es conocida por su meticulosidad en la producción, la calidad de su cinematografía y la fidelidad a las fuentes originales. Han sido responsables de series de época de gran éxito, lo que sugiere que Sandokan estará en buenas manos. La elección de Lux Vide como productora es una garantía de que la serie no solo será visualmente impactante, sino que también respetará la esencia de la historia original. La adaptación de Sandokan no solo se centra en la figura del pirata malayo, sino que también explora temas universales como el amor, la lealtad, la valentía y la lucha contra la opresión. La historia de Sandokan es una historia de rebelión contra la injusticia, de amor apasionado y de aventuras emocionantes. Kan-Yaman, con su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos, tiene todas las herramientas para darle vida a Sandokan de una manera que cautive a la audiencia.
Además, la elección de Can Yaman para el papel principal es estratégica. El actor turco ya cuenta con una base de fans sólida y numerosa en todo el mundo. Su participación en la serie asegurará un interés inicial y una amplia difusión. La combinación de su atractivo físico, su talento actoral y su creciente popularidad hacen de Can Yaman la elección perfecta para dar vida a Sandokan. Pero, ¿qué podemos esperar de la serie en términos de trama y ambientación? La historia de Sandokan se desarrolla en el sudeste asiático, en un contexto de colonización y piratería. Sandokan, el tigre de Malasia, es un pirata que lucha contra el dominio británico y busca venganza por la muerte de su familia. La serie promete acción, romance y aventura en un entorno exótico y fascinante. La ambientación en lugares como Borneo, India y Malasia permitirá a la producción crear un universo visualmente impactante y atractivo. La elección de las locaciones es crucial para el éxito de la serie. La producción seguramente buscará lugares que ofrezcan paisajes impresionantes y que evoquen la atmósfera de la época. Las selvas exuberantes, las playas paradisíacas y los fuertes coloniales serán escenarios perfectos para las escenas de acción y romance. La calidad de la cinematografía será fundamental para transportar al espectador al mundo de Sandokan. Además de Can Yaman, la serie contará con un elenco de actores internacionales. Esto permitirá a la producción atraer a un público diverso y ampliar su alcance global. La presencia de actores de diferentes nacionalidades también enriquecerá la historia y le dará una mayor autenticidad. La elección del reparto secundario es crucial para el éxito de la serie. Se espera que los productores seleccionen actores que sean capaces de interpretar personajes memorables y que complementen el trabajo de Can Yaman. La serie Sandokan también se beneficiará de los avances tecnológicos en la producción audiovisual. Los efectos especiales, el vestuario y la música jugarán un papel fundamental en la creación de un mundo creíble y atractivo. Los efectos especiales permitirán a la producción recrear escenas de acción espectaculares, como batallas navales y duelos de espadas. El vestuario y la ambientación ayudarán a transportar al espectador a la época de los piratas. La música, por su parte, creará la atmósfera adecuada para cada escena, intensificando las emociones y sumergiendo al espectador en la historia. La participación de Can Yaman en la producción ejecutiva es otro aspecto importante de este proyecto. Esto demuestra que el actor no solo está interesado en interpretar a Sandokan, sino también en involucrarse en el proceso creativo. Esto le permite tener un mayor control sobre la narrativa, la estética y la dirección de la serie. Su visión creativa seguramente enriquecerá el producto final. La elección de Can Yaman como productor ejecutivo también es una señal de confianza en el proyecto. Los productores confían en su capacidad para atraer a un público y para garantizar el éxito de la serie. La participación de Can Yaman en la producción ejecutiva también es un testimonio de su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. La serie Sandokan tiene el potencial de convertirse en un éxito internacional. El personaje de Sandokan es un icono en muchos países, y la combinación de una historia emocionante, un actor carismático y una producción de alta calidad asegura el éxito. La serie podría ser distribuida en diferentes plataformas de streaming y canales de televisión de todo el mundo. Esto le daría a Can Yaman una mayor visibilidad y le permitiría ampliar su base de fans. Pero, ¿cómo afectará la serie Sandokan a la carrera de Can Yaman? La serie le permitirá consolidar su estatus como estrella internacional. Le abrirá las puertas a nuevos proyectos y le permitirá trabajar con profesionales de diferentes países. La serie también podría aumentar su valor como actor y atraer a nuevos patrocinadores y marcas. La serie Sandokan es una gran oportunidad para Can Yaman. Le permitirá demostrar su talento, su carisma y su versatilidad. Le permitirá llegar a un público aún mayor y consolidar su estatus como estrella internacional. La serie también podría ser un éxito comercial y generar grandes ingresos. En conclusión, Sandokan es un proyecto ambicioso y prometedor que tiene el potencial de cambiar el curso de la carrera de Can Yaman. La combinación de una historia emocionante, un actor carismático y una producción de alta calidad augura un futuro brillante para esta serie. No podemos esperar a verla. Y no olvidemos el impacto que la serie podría tener en la industria turca del entretenimiento. Sandokan podría abrir las puertas a otros actores y producciones turcas en el mercado internacional. El éxito de la serie podría impulsar el turismo en Turquía y aumentar el interés en la cultura turca.
La serie podría servir como una plataforma para promover a los talentos y a los profesionales turcos en el mundo. La expectación por Sandokan es alta, y la comunidad de fans de Can Yaman está ansiosa por conocer más detalles sobre la producción. Los productores han mantenido un perfil bajo. O en cuanto a la información que se ha filtrado, lo que ha aumentado aún más la intriga y la especulación. Los fans están atentos a cualquier actualización en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los foros de discusión. La producción de Sandokan también se enfrenta a algunos desafíos. La adaptación de un personaje tan icónico requiere una cuidadosa consideración y respeto por la historia original. Los productores deben asegurarse de que la serie sea fiel a la esencia del personaje de Sandokan y que al mismo tiempo sea atractiva para una nueva audiencia. La producción también debe lidiar con los desafíos logísticos que implica filmar en locaciones remotas y con un elenco internacional. Pero a pesar de los desafíos, el proyecto Sandokan tiene un gran potencial. La combinación de un personaje icónico, un actor talentoso, una productora de renombre y una historia emocionante augura un futuro brillante para la serie. Los fans de Can Yaman y los amantes de las aventuras están ansiosos por ver la serie y por disfrutar de la emocionante historia de Sandokan. Y volviendo a los rumores sobre la fecha de estreno, aunque no hay una fecha oficial, la especulación sobre finales de 2024 o principios de 2025 genera un debate entre los fans. La anticipación y la espera son parte del proceso, y la comunidad se mantiene activa con teorías y deseos sobre el resultado final. La espera, aunque pueda parecer larga, solo sirve para alimentar el entusiasmo y el interés en la serie. En resumen, Can Yaman ha confirmado algo épico: la serie Sandokan. Una adaptación del famoso personaje de Emilio Salgari, producida por Lux Video y con un elenco internacional. La serie promete ser de altísimo nivel, con acción, romance y aventura a raudales. El estreno está previsto para finales de 2024 o principios de 2025. La espera será larga, pero la emoción es máxima. Este proyecto representa un hito en la carrera de Can Yaman, y el entusiasmo de los fans es el mejor augurio para el éxito de la serie. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la nueva serie de Can Yaman. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Están emocionados por ver a Can Yaman como Sandokan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus expectativas, sus teorías y todo lo que se les ocurra. Me encantaría leerlos. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.